Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, profe, sí, se escucha. Bueno, qué poquitos. qué, qué, qué poquitos conectados. Hay conectados 6. No sé qué es lo que ha pasado después del primer parcial. Si quedó alguno más. Solamente hay conectados 6. Bueno, vamos a esperar. Sí, decime. Somos 12 aproximadamente en las clases. Hubo, después del primer parcial, hubo un tema de que quedaron unos pocos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Les resultó difícil? ¿Se presentaron pocos? No sé, digamos, el resto no, como no hemos hablado, ¿Cómo? Disculpa. parece poco al tiempo, eso bueno, pero no, que no hemos hablado con el resto de los compañeros al respecto, sí, por ahí coincidíamos que es muy rápido, no te da tiempo ni a razonar, es un... Bueno, pero señal que si quedaron 12, así que bien, qué sé yo. Me refiero, pudieron algunos completarlo, y de hecho si están ahí, allí sentados y los veo, es que es algo que se puede hacer, ¿no? A lo que voy, que pudieron cumplimentar con los objetivos del parcial. Hola. Hola Alberto, ¿qué tal? Queremos ver la alfombra turca. No hay alfombra. Hubo el año pasado una lámpara turca, pero este año no hay alfombra. Las alfombras son una maravilla. Pero primero un tema de peso, y después también los turcos son vivos, si bien es liras turcas, ellos no están dentro de la comunidad económica, pero son vivos en cuanto a lo que pretenden cobrar. Así que bueno, primero Turquía y después me encontré con mi hija en España, así que un viaje muy, muy lindo. Bueno, a raíz de todo esto, les comento las novedades. Prácticamente me van a tener a mí de acá hasta finalizar el cuatrimestre. El parcial es el 25 de noviembre. Quedé ya con Daniel. Yo voy a empezar con Poder Legislativo hoy y mañana. Sigo con Poder Legislativo. La semana que viene les voy a dar martes, miércoles y jueves, es decir, los 3 días yo. Por ende ya ahí llevamos 5 días de Poder Legislativo, que creo son 2 bolillas. Calculo que me refiero con 5 clases vamos a estar más que bien. Y lo que me dijo Daniel, no sé si se los comentó a ustedes o no, que capaz que él les iba a dar una clase el lunes, no sé si eso Sí, el lunes, el próximo. Sí. Bueno, sí, una de Poder Judicial. Claro, el tema es así como para enganchar todos los temas. Yo voy a empezar con Poder Legislativo hoy y mañana, así que tengo que hablar con los chicos del centro como que para mañana pueda yo entrar con mi link. La semana que viene va a ser martes, miércoles y jueves. Sigo con Poder Legislativo y lo más probable es que terminemos ahí. Daniel lo que me dijo es lo siguiente, que si el lunes él no termina con algún tema de Poder Judicial, ya me quedaría a mí para la última semana. Es decir, capaz que, me refiero, me deja Consejo de la Magistratura o recurso extraordinario. Es decir, el tema que en definitiva él disponga, yo lo voy a tomar la última semana. El único problemita que tengo, que espero mañana solucionarlo, del avión estoy con un oído completamente tapado, así que lo que les pido, y bueno, aparte pues hice faringitis y otitis, allá me enfermé, así que lo que les pido es que si me quieren hacer alguna pregunta, obvio, pero que levanten el volumen porque de un lado no escucho, pero no quería como perder la clase de hoy. De hecho tengo turno mañana con el otorrino, pero quería como comenzar hoy con Poder Legislativo.
Entonces, yo lo que les hice acá, un cronograma, como para que ustedes puedan ir también leyendo. Para mí, de los tres poderes, el poder legislativo es el más sencillo, pero es el más largo. Entonces, la idea de hoy es comenzar, es muy sencillo, vamos a ver toda la parte introductoria, las cámaras, la diferencia entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Mañana vamos a comenzar con lo que es derecho parlamentario, es decir, concretamente todo lo que es el artículo 64, el artículo 66, mayorías, quórum, todo eso para mañana, que comenzaríamos con derecho parlamentario. Si no me equivoco, el martes que viene, que es 16 de noviembre, vamos a ver todo lo que es relativo a las inmunidades, concretamente haciendo hincapié inmunidad de opinión, inmunidad de arresto y desafuero, y el tema de las incompatibilidades que tienen los legisladores. Hasta ahí vamos bien, hasta el martes. El miércoles que viene vamos a ver las clases de leyes que sanciona el Congreso y todo el procedimiento de formación y sanción de las leyes. Clases de leyes que sanciona el Congreso y, disculpen la tos, procedimiento de formación y sanción de las leyes. Y el jueves que viene les voy a dar lo que es delegación legislativa, que es el artículo 76, que es como la contracara, no sé si ya vieron con Daniel, la parte de decretos. No sé ¿Artículo? 76. Es decir, lo que les decía que es como las dos caras de la misma moneda. Si ustedes vieron con Daniel la parte de decretos delegados, conmigo van a ver la delegación que hace el Congreso y después se materializa a través de los decretos del Poder Ejecutivo. Y juicio político, el 18 de noviembre. Juicio político y delegación legislativa, artículo 76. Lo que quedaría después, yo le hago un panorama de las atribuciones del Congreso, pero después les digo cómo agruparlas, porque son 32 incisos más las que están fuera del 75. Eso por un lado. Y después quedo medio, hasta ahí es el cronograma de esta semana y la semana que viene. Después lo que quedo medio supeditada en base la clase que les da Daniel el lunes que viene se la da, ¿no? ¿O el otro? Sí, no, el 15. Bueno, a raíz de lo que él les da el lunes que viene, si él, por ejemplo, me dice, bueno, mira, me quedó tal y tal tema, yo ya esos se los daría la semana del parcial, que el parcial es el 25 de noviembre. Claro, tenemos 23 y 24 nada más. Bueno, pero serían capaz que con un solo día, porque realmente son los temas que me delega Daniel. Yo con 5 clases de Poder Legislativo, hoy, mañana, martes, miércoles y jueves de la semana que viene, liquidaríamos todos los temas, creo que son 2 bolillas de Poder Legislativo. Después lo que quedaría pendiente es los temas de Daniel, que si él me dice, bueno, abarca Consejo de la Magistratura, recursos extraordinarios, y ya de Poder Judicial, yo me tomaría 1 o 2 clases, lo que me lleve, de la otra semana para terminar los temas de él. Sobre todo porque él tiene 2 poderes y yo 1, y aparte también les dio tributario él. No, eso lo vimos al principio, creo. Bueno, pero entonces el primer parcial. Está bien, pero a lo que voy, que él con 2 poderes siempre, bueno, va a ser mucho más largo que lo mío, y a su vez que, bueno, ya estaba medio enojado que yo no volvía, entonces lo más probable es que me deje algún tema de Poder Judicial. Bueno, esto sería como para que ustedes, yo les quiero adelantar los temas, como que para que vayan leyendo, que no se queden como esperando la clase que yo doy para ir viendo los temas. Ya con esto tendríamos desarrollada las 5 clases que corresponden a Poder Legislativo. Entonces, con este cronograma ustedes pueden decir, bueno, hoy la doctora va a hablar de esto, a ver, me pongo a leer un poco, a ver de qué se trata, y es un poco más ágil la clase. Dicho esto, acuérdense de pegarme un grito, porque no escucho. Sí, Ayele, ¿me querés decir algo? ¿Podrías repetir el temario rápidamente? Porque no llegué a copiarlo. Si Hoy vamos a ver todo lo que es introducción, es decir, Cámara de Senadores, diputados, diferencias, requisitos.
Mañana entramos en lo que es derecho parlamentario. Vamos a ver el juicio, las elecciones de los miembros, sobre todo el artículo 64, el artículo 66, que es todo lo relacionado al reglamento interno, mayoría, quórum, asamblea, es decir, voy a avanzar todo lo que más pueda mañana. El martes que viene seguimos con derecho parlamentario, sería la parte de inmunidades y, disculpen esto, pero con el mismo problema que tenía la otra vez de las rayas. Bueno, incompatibilidades e inmunidades. Y si quedó algún tema pendiente de derecho parlamentario, lo vamos pasando. Después, el miércoles, que ya estamos en 17 de noviembre, clases de leyes que sanciona el Congreso, que ahí les voy adelantando que tenemos que ver la clasificación tradicional u ortodoxa y la clasificación moderna. Y todo lo relativo al procedimiento de formación y sanción de las leyes. Es decir, ese famoso capítulo 5, ¿se acuerdan que siempre hablamos cuando vimos la presunta inconstitucionalidad de la ley 24.309, que yo siempre les hablaba del capítulo 5, bueno, es esto lo que tenemos que ver. Y el jueves que viene, juicio político y delegación legislativa. Hasta ahí terminaríamos con poder legislativo, que era como los temas asignados por Daniel con relación a esta segunda parte. Después lo que quedó supeditada es que el lunes les hable el Poder Judicial y me diga, mira Eugenia, me quedó pendiente esto y esto, que yo te los pongo en el grupo, y eso se los voy a dar la última semana. Porque todavía no vieron nada de Poder Judicial. No. Sí, se empezó, claro. empezó con introducción. Bueno, pero entre eso que empezó y una clase no van a poder terminar con Poder Judicial. Entonces lo más probable es que queden 2 o 3 temas que yo se los doy en esa última semana. O sea que Auditoría General y Defensor del Pueblo no lo vemos. No es que no lo veamos. Yo si tengo tiempo se los voy metiendo. Lo que pasa es que lo que quiero es cumplir con, igual, defensor y auditoría, es cada uno un artículo de la Constitución Nacional, es algo sencillo. Y yo lo que quiero sobre todo es terminar con la parte estructural de poder legislativo y que me quede 1 o 2 clases por si él me asigna un tema. Si él no me asigna un tema, vamos con auditoría y con defensor del pueblo, pero ya me anticipó que algún tema de poder judicial, y capaz que si me llega a decir Consejo de la Magistratura, nos va a llevar toda una clase, porque es la Constitución Nacional más 3 leyes reglamentarias. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Un poco con el cronograma? Bueno, ahí Juan me dice que sí. Ay, no saben lo que es la desesperación de caja de resonancia, la cabeza, así no escucho. Bueno, arrancamos. Hoy es como sencillo, es todo lo relativo a las características, como para una parte introductoria, características del Congreso de la Nación. Ustedes saben bien, es decir, yo voy a repetir cosas que ustedes obvio que ya la saben, porque si no, no hubiesen podido estar sentados acá, me refiero, las vimos como en la primer parte, pero bueno, ahora como vemos concretamente Congreso, tenemos que hablar de eso. El poder legislativo en la República Argentina está otorgado a un órgano que es el Congreso de la Nación. Vamos a ver como característica del Congreso, que es un órgano complejo y un órgano colegiado. También, aparte de Congreso Nacional, ustedes lo pueden encontrar como Congreso Federal o Poder Legislativo. Esto de cuando le decimos Congreso Federal o Congreso Nacional, la idea es para diferenciarlo del órgano legislativo en las provincias que se denomina legislatura, ¿no? Entonces por eso decimos Congreso Federal o Congreso Nacional, con el fin de diferenciarlo de las legislaturas provinciales. También van a encontrar el término parlamento, Parlamento argentino. Esta definición les diría que es técnicamente impropia, porque nosotros tenemos un sistema netamente presidencialista, que lo deben haber visto con Daniel, y no tenemos un sistema parlamentario. Entonces muchas veces este término Parlamento argentino que ustedes escuchan, por eso les decía que es técnicamente impropio.
El Congreso, yo les comentaba recién, por ser un organismo complejo, las características que es complejo y colegiado. Al ser un organismo, ¿me dijiste algo, Gabriela? No. No, porque ahí sí que te escuché, y dije, ahí no escuché nada. Les decía que el Congreso es un organismo complejo y colegiado. Complejo, ¿por qué? Porque está formado por dos cámaras. Ustedes saben bien que por la Cámara de Diputados, que representa al pueblo de la nación, y la Cámara de Senadores, que representa a las provincias. Nosotros, porque tenemos un sistema federal, tenemos un sistema bicameral. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Al tener un bicameralismo tenemos como un equilibrio entre estos dos principios. El principio democrático o el principio de la soberanía popular, que reside en la Cámara de Diputados, porque vamos a ver en un rato que los diputados representan al pueblo de la nación. Entonces ahí tenemos este principio democrático de soberanía popular, y también el principio federal, que se da en la representación que tienen los senadores en la Cámara de Senadores, ¿no? A lo que voy, que luego de la reforma, ustedes ya lo saben esto, vamos a ver que existen 3 senadores por provincia, cada una de las provincias tiene la misma cantidad de senadores, independientemente del territorio de la provincia, la población o la extensión, ¿no? Esto es una forma de equiparar, en definitiva, la representación que cada una de las provincias tiene en el Senado. Estos son como conceptos que uno ya lo sabe, pero bueno, como arranco con poder legislativo, tengo que hablarles. Les apuntaba recién que nosotros tenemos un sistema bicameral formado por 2 cámaras. Hay razones que ustedes van a encontrar que se aducen en cuanto si es mejor el sistema unicameral o el sistema bicameral. El sistema unicameral, como tienen algunas provincias argentinas, lo que tiene los beneficios, menor costo, menor infraestructura, y también la agilidad en que se puedan tomar las decisiones, ¿no? Eso es lo que se apunta con el sistema unicameral. Nosotros, lo que les decía hace un ratito, tenemos el sistema bicameral, que supuestamente, o lo que dice la doctrina, que con el sistema bicameral se apunta a mayor debate entre cada una de las cámaras, mayor control, esto que hablaba un poco Alberto, también control con relación a los organismos extrapoderes, pero esta discusión que les digo entre sistema unicameral y bicameral es desde el punto de vista teórica, porque, insisto, nosotros, como en el artículo 1 de la Constitución Nacional tenemos, o apunta, o establece, sería la palabra, el sistema federal, nunca podríamos llegar a tener un sistema unicameral, ¿no? Siempre tenemos que apuntar al sistema bicameral. Con relación, yo les decía hace un rato que el Congreso es un órgano complejo y colegiado. Entonces, complejo porque está formado por 2 cámaras. Colegiado porque cada una de las cámaras está integrada por pluralidad de miembros. Cada una de las cámaras está integrada por pluralidad de miembros. Y vamos a ver hoy, vamos a entrar en eso, que con relación a la forma de elección, duración y determinados requisitos, difiere la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Por eso ustedes, cuando comiencen a leer, que lo que insisto les debe haber dicho Daniel, para la segunda parte es mucha Constitución, vayan no hay tanto fallo, vayan a los artículos, que ahí van a encontrar toda la respuesta. Les decía, cuando ustedes comiencen a leer el artículo 44, vamos a encontrar luego, a partir del artículo 45, disposiciones de la Cámara de Diputados, luego disposiciones de las cámaras de senadores, y luego disposiciones comunes a ambas cámaras. ¿Por qué es esto? Por esto que yo les decía recién, porque en cuanto a la elección, duración y demás requisitos, difiere mucho la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Por eso insisto con esto, ¿no? Van a encontrar primero un capítulo de disposiciones correspondiente a la Cámara de Diputados, después disposiciones correspondientes a la Cámara de Senadores, y luego disposiciones comunes a ambas cámaras. Siguiendo un poquito más, antes de entrar en los artículos propiamente, la importancia que le da la Constitución de 1853 al Congreso. Fíjense que el poder legislativo de los 3 poderes, cuando empieza la segunda parte de la Constitución, es el primer poder,
lo van a encontrar, por eso les decía, del artículo 44 al 86. Le voy diciendo los artículos como para que vayan haciéndole una leidita, ¿no? Lo que es poder legislativo, el artículo 44 al 86. Les decía la importancia que le da la Constitución Nacional porque es el primero de los tres poderes, ¿no? Acuérdense, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y es el único de los tres poderes que la Constitución le atribuye facultades implícitas o residuales, que las van a encontrar en el artículo 75, inciso 32. El artículo 75, ustedes ya lo saben, son las atribuciones correspondientes al Congreso. Acuérdense, cuando veamos las atribuciones, que no solamente, esto se lo voy a explicar bien en un par de clases, que las atribuciones del Poder Legislativo no solamente se encuentran en el artículo 75, acuérdense de un artículo 30 y de un artículo 53, 59 y 60 cuando veamos juicio político. ¿Qué quiero decir esto? Que las atribuciones del Poder Legislativo no están exclusivamente en el artículo 75. Entonces les decía que por atribución constitucional, en el artículo 75, inciso 32, se encuentran las facultades implícitas o residuales, es el único de los tres poderes que las tiene. No obstante, lo deben haber visto con Daniel, bueno, todavía no lo vieron capaz que la parte de Poder Judicial, luego en determinados casos la Corte Suprema, en definitiva, se atribuyó determinados poderes implícitos y también se consideró determinados poderes implícitos en el artículo 99, inciso 3, con relación al Poder Ejecutivo. Pero lo que quiero decir que el Congreso los tiene expresamente en el artículo 75, inciso 32. Otra característica del Congreso es que tiene independencia funcional con los otros dos poderes. Independencia funcional con los otros dos poderes. ¿Qué quiero decir? Que su formación y duración no depende de ninguno de los otros dos poderes. La elección de sus miembros es de origen popular, y el presidente no puede disolver el Congreso. Vamos a ver a partir de mañana que cada una de las cámaras elige a sus propias autoridades, también se dicta su propio reglamento interno, que difiere uno y otro, y a su vez cada una de las cámaras, que también lo vamos a ir viendo dentro de derecho parlamentario, tienen prerrogativas. Alberto, ¿me quieres hacer una pregunta? ¿Y cuál es esta tercera característica que la perdí? En cuanto eligen, cada una de las cámaras eligen sus autoridades, se dictan su propio reglamento interno y tienen prerrogativas. ¿Esa manito es por algo? Sí, para pedir la palabra. Está bien. 44 tenemos en total. ¿Qué? ¿Me dijeron? Bueno, perfecto. No escuché nada. O se activó, no sé. Ahí es donde entro en un limbo. ¿Le puedo pedir que... Perdón, Lucía, ¿me hiciste alguna pregunta? No, pues se te activó el tuyo. No, bueno. Jeremías, sí. Sí, tiene prerrogativa, elige sus propias autoridades y qué más era. Y lo que vamos a ver mañana, se dicta cada una de las cámaras su propio reglamento interno. Perfecto, gracias. Bueno, siguiendo con esta parte así teórica antes de entrar en el articulado, la función primordial del Congreso es la de legislar, es decir, el Congreso tiene la función legislativa, que es la función legislativa, crear derecho. No obstante esto, tiene otras funciones que las vamos a ver y que de hecho ustedes las saben. Acuérdense de la función preconstituyente, por ejemplo, con el dictado de la ley de necesidad de la reforma, la función semiconstituyente, cuando se aprueban los tratados internacionales, también esto que yo les decía, la función jurisdiccional, vamos a ver cómo interviene el Congreso en virtud de los artículos 53, yo les voy tirando los artículos como para que vayan relacionando. Les decía, la función jurisdiccional en virtud de los artículos 53, 59 y 60, juicio político, también, que lo más probable es que lo vieron con Daniel, el Congreso tiene una función de contralor con relación a los DNU y a los decretos delegados, y también el Congreso
puede, y de hecho lo realiza, si tienen a veces ganas de ir o no, hace pedidos de informes al jefe de gabinete y puede pedir hasta la remoción del jefe de gabinete. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la función primordial del Congreso es la función legislativa, no es la única. Tiene todas estas funciones que yo les fui enumerando y que de hecho, cuando veamos el procedimiento de formación y sanción de las leyes, lo vamos a ver. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan bien? Yo no me escucho. Sí. Digamos, pero en cuanto a la función jurisdiccional para la remoción del jefe de gabinete, ¿no es juicio político también? Sí. A ver, sí, el jefe de gabinete está dentro de los funcionarios pasibles de juicio político del 53. Por eso yo decía, función jurisdiccional no entré en juicio político, no quise entrar, pero cuando ustedes lean los funcionarios pasibles de juicio político, van a encontrar también al jefe de gabinete de ministros. Pero son funciones diferentes. Una cosa es el 53, 59 y 60, juicio político, y otra cosa es todo lo que vieron con Daniel, pedido de informes y remoción de censura que puede hacer el Congreso con relación al jefe de gabinete. Son dos facultades diferentes. Okay. Juicio político lo vamos a dar una clase, así que en eso vamos a entrar en. ¿Y la censura es jurisdiccional? No. La censura no es jurisdiccional, el juicio político es jurisdiccional. ¿Y la censura cómo entra entonces? No, otra facultad que tiene el Congreso. Por eso lo que quiero hacer, o por ejemplo también prestar, ustedes saben bien que la Cámara de Senadores, vamos a verlo en determinados supuestos, presta acuerdo. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo le estoy como enumerando una gama de atribuciones del Congreso para que vean que que si bien la primordial es la sanción de las leyes, no es la única, que tiene otras funciones el Congreso, que las vamos a ir también viendo. Bueno, la realidad política ha demostrado en nuestro país que existe, ustedes lo deben haber visto con Daniel, que existe un fuerte liderazgo presidencial, la figura muy fuerte del presidente, el Congreso siempre se fue como desvirtuando, más en esta época de pandemia, de hecho hasta a veces se ha escuchado que muchas veces funciona no como otro poder independiente, sino como una escribanía del Poder Ejecutivo. Entonces, la idea un poco de la reforma de 1994 con el fin de revertir esta situación, es decir, de darle más prioridad al Congreso, ha establecido y ha creado determinados institutos con el fin un poco esto que les digo, ¿no? De equiparar al Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles serían, que también los vamos a ir viendo, algunos que corresponden al Poder Legislativo? Por un lado, la reformulación del Senado, esto que lo vamos a ver hoy, es decir, que se elevan de 2 a 3 el número de senadores. También la agilización del trámite parlamentario, cuando veamos todo lo relativo al procedimiento de formación y sanción de las leyes. Antes podía haber hasta 5 reenvíos de una Cámara a la otra, ahora solamente hay 3 reenvíos, es decir, que se agilizó, se acortó el trámite parlamentario. También la regulación de los DNU, que lo deben haber visto con Daniel, con el contralor que tiene que hacer el Congreso luego, a través de la Comisión Bicameral Permanente y todo lo que ustedes vieron. La aparición de nuevos órganos, como el jefe de gabinete, la auditoría general, es decir, todo esto que les estoy nombrando son todos institutos o procedimientos que se incorporaron en la reforma de 1994 con el fin esto de revertir la situación y darle una cierta prioridad o equiparar más al Poder Legislativo con relación al Ejecutivo. Entrando ya en los artículos, nuestra Constitución entonces, les decía, se ocupa del Poder Legislativo a partir del artículo 44, del 44 al 86. Insisto con esto porque fíjense que si ustedes van a Poder Ejecutivo, a Poder Judicial, son muchísimo menos los artículos. Miren la cantidad que les estoy dando, del 44 al 86. Y a su vez les decía que es el primer poder dentro de los órganos de poder, el primer poder legislativo, y acuérdense también, como les vengo diciendo, que también hay otros artículos fuera de las disposiciones del Congreso que también se encargan de la atribución legislativa. ¿Vamos bien hasta ahí? Son conceptos que la mayoría los tienen, pero bueno, yo
al hablar de poder legislativo, sí o sí tengo que por lo menos hablar de las cámaras y empezar con esto. Sí, Ayelen. Cuando se dice, parece tonta, ¿no? La pregunta, ¿no? Pero cuando hablamos de atribuciones explícitas son cuando están enumeradas así taxativamente. Sí, 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 Y tal cuando cual. están implícitas es porque están difuminadas en ciertas partes como de la Constitución o no. No, no. No, las explícitas son todas las que están escritas en la Constitución Nacional. Las implícitas son, si tienen una Constitución en mano, son por ejemplo las del 75, inciso 32. ¿Quién puede leer ese artículo? Las implícitas, esas. ¿Sí? Implícitas o residuales. Artículo 75. Corresponde al Congreso a hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina. Es decir, ahí, ¿qué es lo que le está diciendo la Constitución Nacional? Le da amplia facultad al Congreso de disponer todas las leyes que sean necesarias a tales efectos. No le está, por eso te digo, son implícitas. No le está determinando taxativamente, como si vos podés leer del 75 inciso 1 al 75 inciso 31, que ahí tenés expresamente, el Congreso puede tal cosa, aprobar, desechar, tratar. El 75 inciso 32 es lo que se dice residual o implícito, es decir, la facultad que la Constitución le otorga al Congreso para, en general, dictar todas las leyes a tales efectos. Okay. Y terminando de redondear tu pregunta, las expresas pueden estar dentro o fuera del 75. Por ejemplo, el 30, tenés cuando hablamos de todo lo relativo a la perdón, reforma de la Constitución, tenés una facultad expresa fuera del 75. O ponele esto que veníamos hablando, 53, 59 y 60, juicio político. Vamos a ver cómo actúa cada una de las cámaras en lo referente al juicio político, que la Cámara de Diputados actúa como fiscal y la Cámara de Senadores es la que juzga, y es una atribución del Congreso fuera del 75. ¿Bien? Una preguntita de repaso. Agilización de los trámites parlamentarios, regulación de los DNU, nuevos organismos. Una cosita, ¿cómo dijiste del trámite parlamentario? No te escuché el término. Agilización. Bien, no escuché, sí. ¿Qué otra más característica le da la reforma? La incorporación del jefe de gabinete, Está bien. la reformulación del Senado, de 2 senadores pasa a 3 senadores, es decir, acuérdense que el Senado representa a las provincias, entonces el contralor que tiene, que no siempre se hace, pero que ustedes lo deben haber visto, que tiene que hacer el Congreso de los DNU. Sí, la regulación, está bien. Bueno, esas son todas atribuciones que fueron creadas por la reforma de 1994. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ahora sí, vamos a concretamente ver ya articulado de la Constitución Nacional y entrar en las características diferenciales entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Primero, si ustedes ven, van a tener un artículo 44 que establece un Congreso compuesto de 2 cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de la Nación. Bueno, este artículo 44 fue modificado por la reforma de 1994. ¿En qué les parece a ustedes? En la Ciudad de Buenos Aires, el agregado. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora con relación, lo vamos a ver bien cuando veamos la Cámara de Senadores, qué pasa ahora con los senadores que antes había por la Capital Federal, o que antes la Capital Federal tenía? Y pasan a ser senadores de Cava. Bien, bien, pero como
Entonces, pasan a ser senadores de Cava, pero como en este momento coincide la ciudad de Buenos Aires con Capital Federal, bueno, están ahí, por decirlo de una manera. Pero ¿qué pasa? En el hipotético caso que se traslade la Capital Federal a un territorio fuera de los límites de Cava, la Capital Federal perdería senadores. ¿Por qué? Porque, voy a insistir con esto, porque los senadores representan a las provincias. Entonces ustedes saben bien, por la primera parte, que las provincias son autónomas, y por el 129 la ciudad de Buenos Aires tiene un régimen autonómico. Entonces, por ahora tenemos senadores por los 24 distritos electorales, las 23 provincias, más los senadores de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esa es la primera modificación con relación al 44. Ahora les pido a ustedes, así yo también voy descansando la garganta, que vamos a entrar concretamente en las disposiciones relativas a la Cámara de Diputados. Que alguno lea el 45. Lo leo, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí. Bien. A ver, sí. Bien. Artículo 45. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado, que se consideren a este fin como distritos electorales en un solo estado, y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de 1 por cada 33.000 habitantes, o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar, pero no disminuir la base expresada para cada diputado. Bueno, varias cosas con unas cuantas, muchas. Con relación a esto, y después con relación a senadores. No se olviden que senadores sufrió toda una modificación luego de la reforma. Así que varias cosas para entender sobre. Es sencillo, pero hay cosas que hay que entenderlas. Bueno, dijimos que en la Cámara de Diputados está representado el pueblo de la nación, ¿no? Eso es lo que les dije al principio, y vuelvo a insistir con esto. Como entidad única y total. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a insistir 2 o 3 veces con este concepto. Porque a veces es incorrecto identificar a los diputados por ejemplo, uno, y lo escucha y lo lee, diputados por la provincia de Buenos Aires, diputados por Catamarca, diputados por La Rioja. No, los diputados representan al pueblo de la nación. Lo que sí, y ahora insisto con esto, el país en la elección se divide en distritos electorales que coinciden con los límites de cada provincia. ¿Pero para qué? A los fines de la elección, no de la representación. ¿Se entiende? Esto es importante que entiendan este concepto. Por eso los diputados, los diputados nacionales me estoy refiriendo, ¿no? Cuando uno dice diputados por la provincia de Buenos Aires, fueron elegidos por la provincia de Buenos Aires, de acuerdo, ahora en un rato vamos a ver, de acuerdo a la población de la provincia de Buenos Aires. Por eso les digo, es a los fines de la elección, pero no de la representación, porque los diputados representan al pueblo de la nación. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Sí? Ayer Gabriela presentó el caso de que un diputado que no era de la jurisdicción representó intereses que son sectoriales o más cercanos a nosotros, por lo cual estuvo muy bien, porque nos representa a todos. Claro. Distinción. Bueno, eso ahora en un ratito lo vamos a ver bien cuando veamos los requisitos para ser diputados y los requisitos para ser senadores, que muchas veces lo que se hace es, por ejemplo, y sobre todo los dos, diputados y senadores, para cumplir con determinados requisitos se cambia el domicilio para cumplir, vamos a ver bien con qué requisito, y no siempre, si no es cuestión de cambiar el domicilio, porque la idea que establece la Constitución Nacional es cuando establece una determinada, me refiero no solamente la ciudadanía, sino que estoy con el requisito dando vuelta en la cabeza, que se esté, me refiero, vinculado con los intereses de ese electorado. A lo que voy cuando, concretamente, requisito, ser natural de la provincia que lo elija o tener 2 años de residencia inmediata en ella, no se me había olvidado. Entonces, a lo que voy, ese requisito, y lo vamos a ver en un rato, que exige la Constitución Nacional,
¿Para qué es? Para que ese legislador tenga contacto con los intereses, en definitiva, de esa provincia. Entonces, ha pasado infinidad de veces, lamentablemente, que muchas veces se cambia el domicilio, entonces, bueno, se cambia de Ciudad de Buenos Aires a provincia, a Santa Cruz, a provincia de Buenos Aires, y no es cuestión de cambiar el domicilio, es tener los 2 años de residencia, por esto que digo, por estar involucrado y consciente de los problemas del distrito donde pertenece. Pero bueno, ahora lo vamos a ver bien con los requisitos. Entonces, este 45, que es bastante largo y medio complicado. Entonces, quedó claro que los diputados representan al pueblo de la nación y simplemente el país en la elección se divide en 24 distritos electorales que coinciden con los límites de las provincias. ¿Para qué? Porque vamos a ver que los diputados se eligen, no tienen un número fijo como los senadores, sino que se eligen en proporción a la población de cada provincia. Por eso vuelvo con la idea, ya creo que se las dije 2 o 3 veces, se divide el país a los efectos de la elección, no de la representación, porque los diputados representan al pueblo de la nación. Voy a la parte donde dice que son elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de la capital, en caso de traslado, a simple pluralidad de sufragios. Así, estoy leyendo el artículo. A simple pluralidad de sufragios. Bueno, aquí se mantiene, les diría, la técnica electoral de no establecer ningún régimen electoral, sino dejar librado la cuestión a la discrecionalidad del Congreso. Por eso la técnica que utilizó el artículo 45 es no establecer, no puso, vamos a elegir los diputados con el sistema de lista incompleta, con el sistema DON, sino que dejó librada la cuestión a las diferentes leyes que fue sancionando el Congreso. De antemano les voy diciendo que esto de simple pluralidad de sufragio se traduce a lo que se llama sistema DONT. ¿Por qué sistema DONT? Porque dentro del sistema DONT lo que se quiere que en el Congreso estén no solamente, me refiero, conformadas por la mayoría, sino representadas todas las minorías. Pero quiero que quede claro, la simple pluralidad de sufragio, es decir, la Constitución le deja delegada esta cuestión librada al Congreso, que el Congreso ha establecido diferentes leyes. Después vamos a ver qué es lo que pasa con las leyes del Congreso. Con relación, sigo al número de, porque todos los temas se van como relacionando siempre con este artículo 45, al número de diputados. Yo les decía que se mantiene un clásico sistema de no establecer un número fijo. Es decir, ustedes cuando van, por ejemplo, a los senadores, saben que son 3 por provincia, lo multiplican por 24, le dan 72 senadores por provincia. En cambio, en el tema de los diputados, no se establece un número fijo, sino que es indeterminado, pero determinable en proporción a los habitantes de cada distrito electoral. Vuelvo con esta idea. Es indeterminado, porque en la Constitución no vemos 8, 10, 15, pero es determinable en proporción a los habitantes de cada distrito electoral. Ahí sí, dividimos al país, en definitiva, en 24 distritos electorales para saber cuánta población tienen en cada distrito y en definitiva saber cuántos diputados son. Sigo con el 45 pues son varias cosas. Las cifras que fija el actual artículo 45 constituye esos 16.33.000, los 16.500, constituye una base mínima que el Congreso, en definitiva, no puede disminuir, pero sí está obligado a ampliar, es decir, ir para arriba. ¿Por qué? Porque la Constitución, cuando se sancionó en 1853, eran muchísimo menos habitantes, y con esa base mínima alcanzaba a los efectos de elegir cada uno de los diputados. Entonces, este que establece el artículo 45, ¿cómo se tiene que actualizar la base proporcional? A través de las diferentes leyes que va dictando el Congreso, según, como establece el artículo 47, un censo general que se tiene que hacer cada 10 años. Eso sería el fin de
de todo lo que les vengo contando. El último censo se realizó en el año 2010 por la pandemia, en el 2020 no se realizó. Actualmente existe, para la base proporcional, es un diputado cada 300.000 habitantes, aproximadamente. Y a través de las diferentes leyes que fue sancionando el Congreso, se establece que ningún distrito electoral puede tener menos de 5 diputados por distrito. Es decir, esa es la base mínima. 5 diputados por distrito. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque es como bastante largo y hay que explicar las cuestiones del 45. En cuanto, después ustedes siguen el 46, el artículo, no les lleve mucho el apunte, porque es un artículo provisorio que se fijó para formar la primera legislatura. Con relación a la duración y renovación de los diputados. El mandato de los diputados, esto no fue modificado, se extiende por 4 años, y lo importante a saber es que la sala se renueva por mitades cada bienio. Cuando digo por mitades cada bienio, estoy hablando por mitades cada 2 años. Por eso nosotros cada 2 años tenemos elecciones de diputados nacionales, como el domingo. Bueno, no hace falta que se lo diga, en este momento hay 257 diputados nacionales y 72 senadores, ¿no? Ahora sí, vamos un poco a lo que decían recién. Los requisitos para ser diputado. Si ustedes los van a encontrar en el artículo 48. ¿Quién lo puede leer? Leo. Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de 25 años, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija, o con 2 años de residencia inmediata en ella. Bueno, antes de hablar de los requisitos, fíjense que el artículo 48 dice para ser diputado. ¿Qué quiero decir? Es un momento diferente que después en la práctica no se da, pero como se dice para ser diputado, es cuando juran como diputado, cuando ingresan a la Cámara, que no se da el mismo momento de espacio que en el caso de los senadores. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Puede ser que cuando se presenten como candidatos, les falte un requisito, por ejemplo, tengan 24 años, y después en el momento de jurar como diputados, cumplan con el requisito de los 25 años, ¿no? Porque concretamente establece la serie de requisitos a la época de la incorporación de los diputados a la Cámara. Bueno, la edad, 25, la pasó de largo, 4 años de ciudadanía en ejercicio. Eso de la ciudadanía en ejercicio es solamente para los ciudadanos por opción o naturalizados, porque ¿qué pasa? Como hay que ser diputado a partir de los 25 y adquirimos la ciudadanía antes, entonces para los argentinos no rige los 4 años de ciudadanía en ejercicio. Y un poco lo que hablaba Alberto y Gabriela, este es el punto más conflictivo: ser natural de la provincia que lo elija o tener 2 años de residencia inmediata en ella. Los nacidos en la provincia, por ejemplo, un bonaerense, y que se presenta como diputado, insisto, a los fines de la elección por la provincia de Buenos Aires, no precisan residir en forma inmediata a la elección, pero en el cambio que no hubiese nacido en la provincia de Buenos Aires y se quiere presentar como candidato de la provincia, necesita los 2 años de residencia inmediata. Y concretamente lo que establece es que el servicio federal, civil o militar no da residencia en la provincia en que se lo ejerza cuando no sea la del domicilio habitual del empleado. Es decir, un servicio federal, civil o militar no da residencia en la provincia. Y un poco hilvanando el concepto, que se los vuelvo lo tenemos en cuenta también para los senadores, es eso, ¿no? Que a veces simplemente cambiando el domicilio de cualquier partido, no es un partido, no me estoy refiriendo a nadie en particular, pero se va a Cava, se va a provincia, se va a Santa Cruz, se piensa que cambiando el domicilio con esto alcanza. Lamentablemente tiene que ser la justicia electoral la que vea esto, lo vamos a ver mañana,
cuando en definitiva se establecen todos los requisitos y tendría que haber impugnaciones en ese momento, ¿no? En lo que sería la etapa preelectoral. Profesora, pero si el presunto candidato a diputado se presenta para el distrito bonaerense, pero está viviendo en Córdoba, con residencia en Córdoba durante más de 2 años, ¿puede hacerlo también? No, es lo que yo les decía recién, de hecho lo hacen, lo que pasa que la justicia electoral, ahí tendría que haber impugnaciones, vamos a ver mañana cuando yo les explique bien el artículo 64, que es todo lo relativo a la elección y juicio de sus miembros, hay toda una etapa preelectoral que se cumple en la justicia electoral, que es la que tiene que verificar todos estos requisitos. ¿Qué pasa? Y en el caso que estos requisitos no se den, se pueden presentar impugnaciones. No siempre se da esto. Entonces ahí es el problema, que muchas veces, un poco no sé qué caso hablaron ayer, pero muchas veces se da esto, ¿no? Que simplemente teniendo un domicilio, porque se tiene una propiedad, bueno, es como que me puedo presentar viniendo de otra provincia, tengo una propiedad en la provincia de Buenos Aires, me puedo presentar como diputado por la provincia de Buenos Aires. Y ni siquiera a veces se cumple con esto de los 2 años de residencia. Bueno, terminando con la Cámara de Diputados, vamos a la Cámara de Senadores, que es completamente diferente, todo esto que les vengo hablando. En la Cámara, de la Cámara de Diputados, fíjense, dejo a propósito después ustedes, insisto, una leidita a todos los artículos. Dejo a propósito, sin explicar, el 53. Fíjense que el 53 es un artículo que corresponde a juicio político y está en las disposiciones dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? Pues una competencia de la Cámara de Diputados. Y a propósito dejo, porque se lo explico junto con senadores, de ¿cómo es esto? De explicarle otro artículo que es lo referido a la elección de los suplentes, porque ahí quiero hacer una diferencia con los senadores. Pero todo esto que les fui diciendo está en todos los artículos, está en el 45, 46, 47, 48, 50, todo esto que fuimos hablando. Con relación a la composición de la Cámara de Senadores, ahí tenemos que hablar. Con la reforma de 1994 se modificó todo, casi todo lo relativo a la Cámara de Senadores. Entonces tenemos que hablar de el artículo 54 y de disposiciones transitorias de la Constitución Nacional, en este caso de la cuarta y de la quinta. El artículo 54, ¿quién lo puede leer? Correspondiente a la Cámara de Senadores. Sí. Yo lo leo si quiere. Bueno, el que quiera. Artículo 54. El Senado se compondrá de 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo 2 bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos y el restante al partido político que le siga el número de votos. Cada senador tendrá un voto. Bueno, este artículo fue prácticamente redactado nuevo por los constituyentes de 1994. Primero y principal, que los senadores, los 3 senadores, es decir, se eleva de 2 a 3, lo que venimos diciendo, y se eligen de forma directa y conjunta. ¿Qué significa esto? Que se eligen los 3 senadores en forma conjunta, ¿no? En forma simultánea. A su vez van a ver cómo que son en forma conjunta, debe entenderse simultáneo a los 3 senadores por cada distrito. ¿Qué quiero decir con esto? Que como todo el tema de los senadores, por la disposición transitoria cuarta y quinta, fue de a poco elevándose, que ni vale la pena meternos en eso, pero fue de a poco elevándose de 2 a 3, no es que se eligen los 3 senadores de los 24 distritos. Ustedes van a ver en la boleta, que bueno, no la van a ver en la boleta el domingo, pero nosotros es por los senadores, me refiero por la provincia de Buenos Aires, pero si ustedes leen lo que se va a elegir el domingo, en algunas provincias se eligen senadores. ¿Qué quiero decir con esto? No se eligen en las 24 provincias los 3 senadores.
insisto con el término, que sean directas y conjuntas, es que se eligen los 3 senadores en forma conjunta. Y lo importante acá, con relación al régimen electoral, que se aplica, no sé si ustedes se acuerdan de los diferentes regímenes electorales, el sistema de lista incompleta. ¿Qué significa el sistema de lista incompleta? Que se van a elegir 2 senadores por el partido político que obtenga la mayor cantidad de votos, y el tercer senador por el partido que le siga el número de votos. Eso se denomina lista incompleta, ¿no? Es un régimen como el sistema DONT, es un régimen electoral, sistema de lista incompleta. 2 senadores por el partido político que obtenga la mayor cantidad de votos y 1 por el que le siga en correlación a la cantidad de votos. No obstante, acá no quiero ser como ese... me salta el pájaro en mal agüero, pero no obstante, y lamentablemente hubo elecciones, y que nos compete a los bonaerenses, por ejemplo, muchas veces por debilitamiento de la oposición en el año 2005, no sé si se acuerdan, pero por la provincia de Buenos Aires se presentaron 2 listas diferentes de candidatos a senadores que pertenecían al mismo partido político. Entonces, con diferentes matices. ¿Qué quiero decir con esto? Que los 3 senadores tuvieron en ese momento, concretamente la actual vicepresidenta, y la tercera senadora era Chiche Duhalde. ¿Qué les quiero decir con esto? Que un poco por debilitamiento de la oposición, a veces los 3 senadores corresponden al mismo partido político, ¿no? Con diferencias. Por eso ahora los partidos políticos, me refiero, si ustedes ven en las elecciones del domingo, ningún partido político es tradicional, todos tienen diferentes nombres, porque un poco para desvirtuar esto, ¿no? Me refiero, antes era como el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, era más claro la configuración de los partidos políticos. Porque insisto con esto, lo que prevé el artículo es que los 3 senadores no correspondan a un mismo partido político, sino 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría. Una Con pregunta. relación al número de senadores, sí. En el artículo original del 44, que era el 36, se habla de la capital. En el 45 se habla de que la capital, de ser trasladada, tiene representación de diputados. Sí. Ahora voy a eso. Ahora voy con el 54. No se menciona la capital, se menciona solamente la ciudad de Buenos Aires. No, pero por eso ahora ya voy a eso. Sí. Profesora, ¿por qué algunas provincias no eligen a los senadores? ¿Cómo que no eligen? Claro, que usted dijo que no se eligieran en simultáneo en todas las... Por esto que te digo, porque a lo que voy, que cuando la constitución anterior había 2 senadores, para ir pasando a ese tercer senador fueron diferentes elecciones. Entonces, ¿qué pasa? No siempre coinciden, capaz que ahora te encontrás con 4 o 5 provincias que son simplemente las que eligen senadores, y en 2 años van a ser otras 4 o 5 más. Es decir, se va, me refiero... pasadas, digamos, en tiempo. Es una cuestión de tiempo nada más. No es como en el caso de los diputados, que se divide el país en 24 distritos electorales. Pero ojo, la pregunta, no eligen senadores capaz en este momento, siempre eligen los senadores, ¿no? Siempre tienen que estar representadas por los Pero senadores. no tiene que ver con la duración de los mandatos y el sorteo que se hizo inicialmente cuando se constituyó el Congreso. Tiene que ver con eso, y tiene que ver también con esto, con la que yo no me meto en eso, con la disposición transitoria 4ª y 5ª, de cómo es todo un procedimiento bastante engorroso, de cómo fueron elevando de 2 senadores a 1 más, y en qué momento se hizo la elección anterior, y sumado a esto, que todavía no llegué, a la duración y renovación de cómo se renueva la Cámara de Senadores. Entonces, con relación... quedó claro que son antes 2 senadores, 3, la lista incompleta. Y un poco contestando la pregunta de Alberto, como el Senado representa a las autonomías locales, se explica la exclusión de la capital federal,
porque la capital federal, insisto, no es un régimen autónomo, sino es un régimen administrativo. Por ahora vamos a tener los senadores por la ciudad de Buenos Aires, y en caso de traslado de la capital federal fuera del distrito de la ciudad de Buenos Aires, la capital federal no tendría senadores. Con relación a la duración y renovación de los senadores, ahí hay 3 novedades con relación al sistema interior. Por un lado, que ustedes ya la saben bien, acuérdense que antes el mandato senatorial era de 9 años, y ahora es de 6 años. ¿Se acuerdan todo el conflicto que sucedió con la 24.309, que los diputados querían 4 años como ellos, pues los diputados tienen 4 años, y en definitiva los senadores fijaron 6 años. Entonces, ahí tenemos una primera modificación, baja de 9 a 6. Por eso les digo que, contestando la pregunta anterior, que esto de diferentes también fue bastante complicado, porque hubo que sumar un senador más, y hubo que bajar los años de 9 a 6. Y la segunda modificación es que la renovación parcial de la Cámara se efectúa por bienio, es decir, cada 2 años, y por tercios. Es decir, por tercios de la Cámara de Senadores. Y antes, como estaban 9 años, se efectuaba en lugar de cada 2 años, cada 3 años. ¿Se entiende? Antes, cuando estaban 9 años, se renovaban cada 3 años. Ahora, como están 6 años, es por tercios cada 2. Por eso les digo que quedó como diferente en el tiempo. Y la tercera modificación, que insisto con esto, es que se renuevan conjuntamente, los tres juntos. Bueno, vamos con el... Sí, hasta ahí es sencillo, pero tiene sus variantes, por decirlo. Bueno, requisitos para ser senador. ¿Quién puede leer el artículo 55? Si quieren lo leo. Dale. Son requisitos para ser elegido senador: tener la edad de 30 años, haber sido 6 años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o de una entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o con 2 años de residencia inmediata en ella. Bueno, con esto varias cosas. Les pregunto a ustedes, que ya vieron Poder Ejecutivo, la ayudita y Poder Judicial. Estos requisitos para ser senador, ¿a quiénes también se les aplican? Presidente. Presidente y... al Poder Judicial. A los jueces. Miembros de la Presidente, Corte Suprema. perdón, presidente y vice, o vice. Sí, sí. Y miembros de la Corte Suprema. Sí, de la Corte Suprema. Ojo, no del Poder Judicial, de la Corte, los ministros de Corte. Entonces, acá, fíjense que cuando se establecen los requisitos para ser senador, dice para ser elegido senador. Entonces, para ser elegido senador, podríamos como entender que es en el momento que el senador presenta la candidatura. Bueno, Quiroga Lavie dice que no hay motivo para utilizar diferente criterio entre diputados y senadores. Con relación a los requisitos, fíjense, de 25 pasamos a 30, de 4 años de ciudadanía pasamos a 6, ser natural de la provincia que lo elija, o 2 años de residencia inmediata en ella, similar a diputados, pero tenemos uno, que es la renta anual de los 2.000 pesos fuertes o entrada equivalente. Bueno, lo que dice la doctrina, varias cosas, que se podría haber aprovechado la reforma de 1994 para derogar, en definitiva, este artículo, porque por desuetudo. Ustedes saben lo que es desuetudo, es la derogación por el no uso. Y a su vez que esto, varios temas, que no coincide con un principio más actual del sistema democrático, tener este artículo en la Constitución Nacional, y a su vez, que es el más, para mí, como que va de suyo, que los senadores y los diputados y los legisladores tienen su dieta bastante abultadita y cómoda, entonces me refiero, no hace falta que vayan con esta solvencia económica, ¿no? Entonces, acuérdense que con relación a los senadores existiría ese requisito de la renta, pero que ya no se aplica. Bueno,
Otro tema que acá les quiero hablar, y que si bien son artículos diferentes, todavía estamos bien, ¿no? Que están el 51 para la Cámara de Diputados y el 62 para la Cámara... sí, Jeremías, sí, igual ya está, esta segunda parte ya no hay problema y ya no tomo asistencia, ya están todos asistidos. Yo, bueno, siempre les digo lo mismo, no tengo otro criterio con relación a la asistencia, pero bueno, hay que cumplir con lo que establece el famoso 75%. Les decía, hay un tema acá que si bien para la Cámara de Diputados la Constitución estableció un artículo que es el 51, y para senadores el 62, diputados 51 y senadores el 62, luego de la reforma se le da el mismo criterio. ¿A qué voy? A lo que se denomina vacancia de las bancas legislativas. Vacancia de las bancas legislativas. Es decir, cuando una banca de legislador está vacante, ¿no? Banca con B larga, vacante con B corta. Insisto con esto cuando eran escritos, porque a veces he visto horrores. Horrores. Bueno, puede haber varias razones por las cuales o el cargo, por ejemplo, quede vacante de un diputado o un senador, desde la muerte, renuncia, lo vamos a ver mañana, inhabilidad moral o física, sobreviniente a la incorporación, que eso lo vamos a ver mañana, hasta expulsión por la misma Cámara. ¿Qué es lo que hace la Constitución? Con el fin de preservar la íntegra composición y conformación de la Cámara, prevé una serie de requisitos, o prevé concretamente esta función de los suplentes, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros elegimos, por ejemplo, diputados titulares, también elegimos los diputados suplentes, y lo mismo para el caso de los senadores. Pero fíjense, hasta la reforma de 1994, concretamente... ¿Cómo? Había que hacer elección. Claro, existía una diferencia entre los diputados y los senadores. Con relación a los diputados, por eso, si lo quieren leer, es el 43 de antes. Ahora es el 51, pero antes es el 43. En base a un adjetivo legal, que decía concretamente el 43, nos daba la posibilidad que el Código Nacional Electoral es el que regula todo el tema de las elecciones, ¿no? Por eso se lo cito bastante. Entonces, este artículo 43 daba la posibilidad que, en base al Código Nacional Electoral, se designe tantos diputados titulares como suplentes. ¿Por qué? Porque hablaba de el adjetivo legal. Entonces el término legal nos remitía al Código Nacional Electoral. En cambio, con relación a los senadores, que ahora es el 62, antes era el 54, ojo, no se equivoquen que no es el 54 de las reformas, ¿no? Antes, me refiero al 54, antes de la reforma del 94, había un término que decía concretamente es inmediatamente, que, es decir, decía la figura del senador suplente en caso de vacancia se tiene que elegir inmediatamente. Bueno, ¿qué es lo que hace el Código Nacional Electoral luego de la reforma de 1994? Aplica esto de elegir a los suplentes y una disposición transitoria 4. ¿Se acuerdan que cuando yo hace un rato les hablé de la Cámara de Senadores, les dije que hay que leer la disposición transitoria 4 y 5, cuarta y quinta de la Constitución Nacional? Bueno, una disposición transitoria cuarta, que es para los senadores, en lugar de ser provisoria, la transformaron en permanente. Y se las leo, así me entienden de a lo que voy. Dice: toda vez que se elija un senador nacional, se designará un suplente, quien asumirá en los casos del artículo 62. Insisto con esto, si bien esta cláusula se encuentra dentro de las transitorias, debe considerarse como de aplicación permanente. Por ende, y sintetizando, por eso tomé el 51 y 62. Cada vez que elegimos diputados titulares, elegimos a los suplentes, y lo mismo en el caso de los senadores. ¿Qué es lo que va a hacer el suplente? En el caso que se den los motivos que les expliqué de vacancia,
transitoria o definitiva, ahí hay que ver, bueno, es otro tema, pero van a cubrir el cargo hasta la finalización del mandato que tenía ese legislador. Lo de inmediatamente debe haber sido porque lo elegían los gobiernos provinciales, entonces Claro, era rápida la elección. Está bien, porque antes era indirecta. Claro. Era indirecta la elección de los que eso no se los dije. Ahora es directa. Insistí mucho con lo directa, antes era indirecta. Una o dos cositas más y terminamos, aunque sea con esta parte. Otro tema es la cuestión de la pertenencia de las bancas. Simplemente, es un caso que les voy a comentar, pero para que lo sepan, no es que les digo que lo lean ni nada. Es la pregunta que nos tenemos que hacer, en definitiva, en torno a la pertenencia de la banca de los legisladores. Concretamente, ¿a quién pertenece la banca de los legisladores? ¿Al legislador, al partido político que lo propuso o al pueblo que votó a ese legislador? Bueno, al pueblo. La Constitución, vamos a ver este fallo. La Constitución no dice nada, hay silencio constitucional. Hubo un caso, no sé si ustedes ahora se los voy a decir todos sin decirle de quién es, que generó como un cuestionamiento social. Era por la conducta de un legislador de la ciudad de Buenos Aires, no sé si alguno va más o menos entendiendo de quién se trata. Este diputado había sido elegido por el PRO, resultó electo, y luego, 17 días después que había sido elegido, tuvo una reunión con el expresidente Néstor Kirchner y pasó, esto es un salto que pegó, de un partido político a otro. Para colmo, justo, no sé si se acuerdan, en ese momento se estaba debatiendo el juicio político al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como que se necesitaba, a Ibarra, tal cual, se necesitaba el voto de este legislador. Bueno, a raíz de esto, aparte de un comportamiento ético, un comportamiento social, ¿alguno sabe que el nombre del caso? Borocotización. Claro, borocotó era la persona, borocotización, con eso se le empezó a dar como el salto político de un partido a otro. Bueno, pero esto no quedó así. Representantes del PRO lo que hicieron, establecer una acción ante la jueza federal con competencia electoral, y acá voy, por eso les digo, a la parte medular. La jueza rechaza la acción por falta, también aduce la falta de legitimación activa de los litigantes, y se recurre a la Cámara Nacional Electoral, y les leo la parte de la Cámara. Confirma la sentencia con fundamento en que los planteos dirigidos a cuestionar la idoneidad del demandado para desempeñar el cargo de diputado nacional debe efectuarse en el momento en que las agrupaciones políticas registran a sus candidatos, y que el hecho de que un diputado electo se desvincule de la agrupación que postuló su candidatura para vincularse con otra diferente no autoriza a la justicia a negar su proclamación en los términos de la legislación vigente. ¿Qué quiero decir con esto? Y redondeando la idea, porque las bancas políticas no pertenecen, las bancas legislativas, perdón, no pertenecen a los partidos políticos. Este diputado juró y entró a la Cámara de Diputados. Lo que sí no se hizo, pero hubiese correspondido, que lo vamos a ver mañana, es el tema de votar por la inhabilitación moral, porque esto, desde el punto de vista moral o ético, es bastante cuestionado. Se podría haber votado para inhabilitarlo moralmente por la conducta que tuvo, pero de hecho no pasó. Bueno, dos artículos cortitos y con esto termino. Es el vicepresidente, artículo 57, y presidencia provisional del Senado, artículo 58. ¿Y cuál es el primero? 57. Voy a buscar a Hugo.
Viste que me acordé de tu caso, ¿no, Gabriela? ¿Quién puede leer el 57? El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado, pero no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación. Bueno, entonces, varias cosas con relación a esto. Por un lado, esta figura fue tomada del derecho norteamericano, en donde la función del vicepresidente es muy importante porque tiene mucha relación con la Cámara de Senadores y lo que trata, en definitiva, de coaccionar para apoyar las políticas del presidente de la nación. En nuestro caso es completamente diferente. El presidente de la nación tiene una función específica que es el presidente de la Cámara de Senadores y debe presidir las sesiones del Senado, y también tiene una función en expectativa. ¿Qué quiero decir? Ustedes lo deben haber visto con Daniel. En el caso que se produzca algún caso de acefalía provisoria o transitoria, o en el caso que, por ejemplo, no sé, el presidente de la nación viaje al exterior y lo tenga que reemplazar el vicepresidente. Siempre lo que se dijo con relación al vicepresidente, que era una figura medio, como por decirlo, decorativa, que solamente se limitaba a tocar la campanita en la Cámara de Senado. Esto medio como que con la famosa 125 se desvirtuó, porque acuérdense, para los más chicos, la 125, no me acuerdo el año, era del año 2008, en donde se vota en la Cámara de Senadores, la votación estaba muy ajustada, 36 contra 36, acuérdense, 72 senadores, y en ese momento el vicepresidente de la Nación era Cobos, que pertenecía a un partido político diferente a, ahora me quedé, a la presidenta, ¿no? A Cristina Kirchner. Sí, al Ejecutivo por la famosa transversalidad. No, pero me quedé pensando, ¿era a Cristina Kirchner no, o era...? No, a Cristina, sí, a Cristina. No, me quedé pensando si era Cristina o a Néstor, eso. Bueno, entonces ahí el vicepresidente, que pertenecía a un partido político de la presidenta, en el caso de empate, tuvo que desempatar y fue el famoso voto no positivo de Cobos, que después dio origen a todos los cuestionamientos y, bueno, y renuncias y todo. Yo lo que veo que también la función del vicepresidente varía de acuerdo a la personalidad del mismo. Vemos ahora capaz que una vicepresidente es mucho más fuerte que lo que podía ser un vicepresidente anterior. Casos, por ejemplo, de vicepresidentes que renunciaron y que eso provocó la crisis 2000-2001, no sé si se acuerdan la fórmula de la Rúa, Chacho Álvarez. Bueno, Chacho Álvarez, que también pertenecían a la famosa alianza, pero me refiero... Uno de izquierda y el otro radicalismo. Tal cual. Entonces, ahí es donde realmente a veces se ven los comportamientos de uno y otro. Entonces, lo que hace Chacho Álvarez, a raíz de en ese momento de sobornos que existían o que se intentaron probar en el Senado, renuncia como vicepresidente, y después a renunciar de la Rúa se provoca toda la cuestión que ya sabemos, ¿no? Entonces, por eso les digo, la figura para mí, a mi criterio, del vicepresidente fue como que una figura bastante decorativa hasta, por decir, hasta este último tiempo, en donde con Cobos, con la vicepresidenta actual y con Chacho Álvarez, fueron tres situaciones diferentes donde influyó, por ejemplo, concretamente con Chacho Álvarez, haber renunciado antes que de la Rúa, luego renuncia de la Rúa y todo lo que se sucede. Y lo último, para contarle, ya me retiro, hoy es el primer día, hablo mucho, es la presidencia provisional del Senado, que es el artículo 58. ¿Quién lo puede leer? Que es el último. Bueno, no leo. Dale.
58. El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Puede ser los dos supuestos que Ayelen leyó, que esté ejerciendo la función de presidente de la Nación, pues, por ejemplo, el presidente está en el exterior, o el otro supuesto era... El otro supuesto es, o cuando ejerce las funciones de presidente de la Nación. Ese sería el supuesto, y el anterior... Es en caso de ausencia del vicepresidente. Bueno, sí, de acefalía transitoria sería. La cefalía transitoria, o concretamente esto que les digo, el presidente de la Nación se tuvo que ir al exterior, un viaje, entonces en ese caso el vicepresidente está ejerciendo las funciones de presidente. Entonces el reglamento provisorio del Senado prevé que se elija a un presidente provisional del Senado para que, en definitiva, presida la Cámara de Senadores cuando se producen estas dos situaciones. Dos cosas con relación a esto. Hubo, después de la crisis, o durante la crisis de Chacho Álvarez y de la Rúa, porque lo ideal que ese presidente provisorio del Senado sea del mismo partido político que el vicepresidente y el presidente. ¿Qué pasó? No sé si ustedes se acuerdan que cuando fueron las elecciones legislativas durante ese último año de la Rúa, gana la oposición. Entonces cuando se elige, al ganar la oposición, se tiene que elegir por mayoría al presidente provisional del Senado y se lo elige a Puerta. Puerta ya no era del mismo partido político que de la Rúa y Chacho Álvarez. Entonces Puerta fue un funcionario que en definitiva también ejerció el caso de vacancia por acefalía, pero no pertenecía al mismo partido político que de la Rúa y que Chacho Álvarez. Y la gran pregunta con relación a esto es, ese presidente provisional del Senado, cuando está presidiendo el Senado, ¿puede votar o no? Porque, ¿qué pasa? Vota si como dice el... Si hay empate, sí. Perfecto. En el caso de empate, vota como si fuese el vicepresidente, pero si no hay empate, porque ¿qué pasa? Fíjense lo que les ejerce, no es que es. Claro, es una laguna que queda ahí. No, porque el tema concreto es esto: si no hay empate, y supongamos que ese presidente es un determinado diputado, un determinado senador, esa provincia estaría perdiendo la representación. Porque ¿qué pasa? Para ser clara, cuando ese diputado está, cuando ese senador está ejerciendo como vicepresidente, no puede votar como senador común y corriente. Entonces, por ejemplo, si es un senador, no sé, de Catamarca, si los dos senadores iban a votar una determinada ley, es como que esa provincia estaría perdiendo la representación. Pero bueno, sintetizando, en ese caso, no, cuando él está presidiendo como vicepresidente, solamente puede votar en caso de empate. Es decir, no podría estar votando como un senador, como un diputado, como un senador común y corriente, y a su vez presidir el Senado, ¿no? Sería el colmo que su voto como senador o de origen diera empate. ¿Quién desempata? No, que lo que pasa es que es eso que les digo, él no puede votar. Bueno, sí, yo estoy imaginando que pudiera. No, pero él, es decir, si ese senador está ejerciendo como vicepresidente, tiene la función de vicepresidente, ¿no? Entonces, solamente va a votar en caso de empate. La crítica un poco que capaz que hace la doctrina es que cuando ese senador ejerce como vicepresidente, esa provincia perdería un voto. Profesora, pero el 62 no hace mención a que sea otro senador. Dice otro miembro, pero no aclara si es o no un senador. Está bien, pero habitualmente se elige un senador. Claro.
Pero podría no elegir un senador y en ese caso ahí no habría problema entonces. Claro, igual les digo, sería muy finito el ejemplo que les digo, porque tendría que ser que el presidente provisorio presida la Cámara de Senadores, que se vote y que haya empate. No sé si alguna vez en la historia se dio, pero sería como muy finito. Y estoy pensando que como se maneja la Cámara, sería difícil que si ellos quieren votar algo que les interesa mucho y en ese momento tienen un senador menos, entre a votación lo que quieren llevar adelante. Porque eso se acuerda mucho tiempo antes. No es algo tan... No. A ver, yo tengo como profesora de Derecho Constitucional, me refiero cuando les explique mayoría y quórum, les tengo que explicar la mayoría y quórum como está en la Constitución Nacional. De hecho, lamentablemente ustedes saben que todo se arregla antes, las mayorías se compran antes, se traccionan antes, se cambian favores antes por el voto. Eso es como funciona. Acá es el día y la noche, es la teoría que yo les puedo explicar con relación a las mayorías y cómo funciona en la realidad. Lamentablemente hubo, bueno, el expresidente de la Nación, fallecido, Menem, es decir, todavía no me metí en los fueros, por decir, senador, a los efectos de no perder los fueros parlamentarios, pues ya entramos en lo que voy la semana que viene, pierde los fueros parlamentarios por... hubiera ido preso varios años. Entonces, es interesante lo que dice Ayelén, porque creo que se trató con Vicente el tema de que en este caso la Cámara podría elegir otra persona que no sea senador para presidente provisorio. Sí, pero no estoy pensando cómo en definitiva, les digo más, no me acuerdo si Puerta, cuando se eligió, era o no senador, eso lo tendríamos como que chequear. Era gobernador, creo. Creo que sí, me parece que sí. Pero bueno, volviendo un poco, y lo vamos a ver mañana y pasado, insisto con esto, no. Lo de las mayorías, ustedes no piensen que, bueno, a ver, todos, cada uno con su pensamiento individual o del bloque va a decidir sobre una determinada ley, no, eso es todo, se arregla antes, y lo que no se arregla antes, se pasa a cuarto intermedio, como para tratar de... no dan quórum, o no dan quórum, y sobre todo el cambio de favores, ¿no? Es decir, bueno, a ver, esto por esto, se vio muchas leyes, lamentablemente fue así. Bueno, chicos, con esto daríamos por terminada la clase de hoy. Por lo menos ya vimos todo lo que es la parte bien. No es complicado, pero bueno, tiene sus bemoles, por decir cómo se eligen a los diputados, a los senadores. Es muy interesante. Mañana, si quieren, nos vamos a volver a ver, lean el artículo 64, ahí tenemos que ver un poquito el caso Bussi. Insisto, yo a veces los casos se los nombro, y en esta segunda parte, ¿no? Quiero hacer hincapié en esto, se los nombro y más o menos le doy los argumentos, pero no para que vayan y lo estudien, si quieren, sí, pero no que lo estudien como caso, sino para que vean un poco, sobre todo la decisión de la Corte y cómo funcionan los institutos, porque si no, no me puedo como venir, sentar y decirle, bueno, todo lo que dice la Constitución y quedarnos ahí, ¿no? Por eso yo menciono los casos como para que vean un poco cómo juegan esto la política y la decisión de la Corte. Bueno, ¿se acuerdan para mañana los temas? Nos vemos mañana. Sí, gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.